noches agradables, ya de mayo, que ya se acerca el verano, cuando las salamanquesas ya empiezan a correr por las paredes, yo me acuerdo de Juan Ramón Jiménez. Y esta charleta me gustaría hacerla sobre mis recuerdos con todo lo Juan Ramoniano, que es un mundo mágico y sorprendente con el que me encontré muy pronto. Yo a los 16 años ya casi me había dado una primera vuelta a España en unos viajes exóticos persiguiendo a seres queridos. Estuve en la tumba de Unamuno en Salamanca, en la de Antonio Machado en Coyur, y me fui a Moguer porque Juan Ramón Jiménez era de Moguer. Y entonces llegué a un pueblo maravilloso de esa provincia asombrosa del triángulo mágico Huelva, Sevilla, Cádiz, que es Huelva. Y en esa zona de Huelva que es fronteriza con el Coto Doñana y con San Juan del Puerto, y bueno, Moguer era un pueblo, cuando yo era niño Dios, era Moguer ese pueblo, una blanca algarabía, bueno, una maravilla dentro, con Dios y con el tiempo dentro. Juan Ramón lo decía mejor que yo todavía. Bueno, total, que me fui a Moguer y empecé a preguntar en los bares del pueblo por Juan Ramón Jiménez, y mi primera sorpresa fue que todos decían era un loco, no se venía con nosotros a la fiesta, se subía en el burro y se iba por ahí a los descampados, y bueno, una cosa, a poco me pegan por preguntar por Juan Ramón Jiménez. Y luego años más tarde, cuando volví, pues ya estaba la veneración y ya había vuelto el cadáver y todas esas cosas, y entonces ya era mentira todo lo que yo contaba de que me habían dicho la primera vez, porque ahora ya oficialmente todo el mundo le adoraba muchísimo. Entonces hay el encuentro de Juan Ramón Jiménez con Rubén Darío, que ya se conocían por sus escritos y que habían hecho una amistad extraña. Esa cosa que dice Juan Ramón Jiménez de que Rubén Darío siempre llevaba un chaleco verde y un sombrero de paja blanca y unos botines amarillos. Dice, siempre que recuerdo a Rubén Darío calzaba unos botines 3 números más pequeños que su pie, y siempre me duelen los pies cuando pienso en ese poeta Saltimbanqui. Bueno, lo de Saltimbanqui vino porque al llegar a España Rubén Darío quiso ir a ver a Unamuno, y Unamuno en la Universidad de Salamanca iba todo serio con su jersey oscuro de cuello alto cerrado, y apareció por los pasillos de la universidad este señor de colorines y se tiró a los pies de Unamuno para besarle los zapatos, y Unamuno horrorizado decía que me quiten a este Saltimbanqui de aquí. Y luego ya cuando leyó la obra de Rubén Darío, Unamuno se pasó el resto de su vida pidiéndole perdón y diciendo que era un poeta maravilloso, ¿no? Entonces estas historias contadas a través de lo que yo he podido leer y ir a Moguer y tal. Luego hubo una cosa muy graciosa, que fue una casualidad también de la vida. Yo cuando rodaba documentales turísticos para promocionar el turismo de este país, que había 6 millones de turistas y el señor Fraga en aquella época quería que al año siguiente hubiera 40 millones, pues unos cuantos afortunados nos dimos varias vueltas a España retratando todo lo bueno que este país tenía. Hicimos unos documentales que contribuyeron al boom turístico, que a lo mejor era bueno, no tan malo como se dice ahora, pero bueno. Y entonces en el Puerto Banús, el número 1 de los puertos de atraque de los yates, cuando se inauguró el Puerto Banús, que fue por el año 73, estaba reservado para un marinero que luego, cuando aparecía por allí, pues yo le decía, tiene usted que decir algo para la cámara, se lo ofrezco, porque podíamos poner, y dice, no quiero decir nada. Y entonces nos invitaba a cenar a los 3 o 4 que éramos por allí del equipo, y nos contaba cosas de Juan Ramón Jiménez, porque aquel marinero resulta que había estado en Puerto Rico y había visto a Juan Ramón en los últimos días de su vida. Y a mí, por ejemplo, me contó una cosa que ya Juan Ramón Jiménez también había escrito, porque Juan Ramón todas sus anécdotas las escribía y luego las contaban los demás que las habían vivido con él. Bueno, pues en los últimos días de su vida, Juan Ramón Jiménez iba por la playa de Puerto Rico y se metía vestido en las olas y cogía la espuma de las olas y decía el marinero de Marbella, ¿y qué hace usted? Y dice, pues estoy viendo a ver si esta ola me trae la espuma y las cenizas de mi amigo el poeta Rabindranath Tagore, que se murió en la India y echaron las cenizas al Ganges, y tal vez el mar me traiga sus cenizas. Bueno, pues este marinero era don Juan, el padre del rey actual de Juan Carlos, que
era un personaje, pues un marinero, ¿no? Y entonces yo tuve la casualidad de cenar con él unas cuantas veces, y la parte de que bebíamos un vino exquisito y de que nos invitaba a los del cine, pues tengo esta anécdota y un anecdotario sobre Juan Ramón Jiménez que vivió personalmente don Juan. Y no es que sea yo muy monárquico ni nada por el estilo, pero bueno, esas casualidades de la vida pues me hicieron enriquecer mi conocimiento de Juan Ramón. Y yo, Juan Ramón, es un personaje que sigo teniendo en la mesilla de noche, sus poesías, que cada día crece más, que cada día me gusta más, que su pureza, era un enfermo toda su vida que consiguió sobrevivir a base de esfuerzo y a base de tenacidad y de lucidez, y tiene esa cosa del asombro de la gracia andaluza, que yo descubrí que era un exceso de calcio y de fósforo por culpa del padre Guadalquivir y del mar Atlántico con mareas y ya de mar abierto, o sea, esa cosa que tiene Cádiz de la leve espuma, y Huelva, y bueno, y la desembocadura del Guadalquivir con Sanlúcar de Barrameda, y toda esa magia, sitios en los que yo he estado bastante y que admiro profundamente. Y bueno, pues me apetecía hablar de Juan Ramón. Hasta luego.